Bueno, arrancamos entonces, aquí con los colegas, con Mariel, con Daniel. Gracias por haber venido, Un gusto. a los dos. Muchas novedades el día de hoy con el tema de la ruta del dinero acá, ¿no? Esta situación de Lázaro y Martín Báez dejando sus pasaportes en el juzgado de Casanelo porque no pueden salir del país, la denuncia finalmente motorizada por Policita contra José Sbatella, la denuncia contra Ricardo Echegaray. Empieza a haber movimiento en una causa que estaba prácticamente quieta, ¿no?, en los últimos tiempos. Sí, de hecho la entrega de los pasaportes, que es como un gesto de buena voluntad de decir van a estar a derecho, ellos tienen la prohibición de salir del país, la hizo su nuevo abogado, porque recordemos que ellos, los abogados, le renunciaron. Justo fue la semana previa a que se conocieran los videos, no solo de ellos, sino de varios, de directivos de CGI y también de Daniel Pérez Gadín, que también se quedó sin abogado, pues yo está tratando de localizar justamente para que él pudiera hacer su descargo. Así que hoy se presentó Daniel Rubinovich con los pasaportes en el juzgado, digamos, como nuevo abogado de Lázaro y de Martín Báez. Ahora, qué símbolo, ¿no? Porque que Martín y Lázaro Báez tengan que dejar los pasaportes en el juzgado de Casanelo, después de ver la impunidad con la que se movían, la verdad que esto es un símbolo político, ¿no?, además de judicial. Yo creo que es un símbolo político muy importante y les adelanto un símbolo político que es una primicia. Cristina no está, por ahora, no está imputada en la causa por lavado de dinero, eso es cierto, desde el punto de vista técnico del expediente. Sí. Pero sí está llamada a declarar en la causa por la venta de los dólares a futuro que hizo el juez Claudio Bonadío para el 13 de abril. Hasta ahora no presentó abogados. Si no presenta abogados, le van a poner un defensor oficial y la van a llamar a detener por la fuerza. Si el Al juez estilo Lula en Brasil. Si el juez Bonadío la llama a detener por la fuerza a ella, y además no se va a discutir la declaración como imputada o no en esta causa, sino se va a discutir la excarcelación o no. Es decir, que está en la voluntad de Cristina ponerse a derecho, nombrar a un abogado, decir el 13 de abril voy a estar en Comodoro Pi por primera vez en estos 12 años, lo que sería un pantano mucho más profundo de lo que señalaba recién Alfredo. Entonces, eso hay que tenerlo, eso digamos es lo más cercano en todas las causas que tiene abierta Cristina, porque todavía, obviamente, la causa del dinero, la ruta del dinero, ahí tenemos a Lázaro Báez, Martín Báez, que van a declarar en abril como testigos. En la causa, como imputados. Como imputados, perdón. En la causa de Otesuro y Margarita Storbice pidió que se la... Pero ahí también hay que esperar, que ahí que pasó en esa causa. Rafecas le dividió, le pasó como hacen todos los jueces, porque desgraciadamente el problema de esta investigación, Alfredo, ante esta mega corrupción que vos hablabas, es que el Código Procesal argentino y alguna voluntad de los jueces obliga a descuartizar las causas. Entonces, un juez no tiene el delito precedente, el otro no tiene un testigo, el otro no tiene la causa. Claro. En otro país se hace un equipo de fiscales que investiga a Lázaro Báez por completo, lavado de dinero, evasión impositiva, todo tipo de delitos, y después le dice a un juez, diga, acá están las pruebas, diga qué delito hay. Entonces, acá no, acá se ha descuartizado toda la investigación, las tenemos así desprendidas, y ahora hay que esperar, nuestro término, que la Cámara Federal diga si Ercolini o Rafecas se quedan con la causa Otesur. Justamente, perdón, Stolbizer hoy decía que en realidad para poder probar el delito precedente en la causa de lavado contra Báez, que es lo más difícil, ¿no es cierto?, para explicar que el dinero se está lavando, tiene un origen ilegal. Digamos que Cristina no estaba imputada como se la da Daniel. O sea, hoy por hoy el que imputa es el fiscal. Todavía ella no está en esa causa. Pero que había que tener en cuenta tres causas que eran claves. Otesur, donde sí la maniobra de lavado estaría como más clara, ¿no? El principal receptor de obra pública, Lázaro Báez, en la provincia, a su vez le alquilaba habitaciones que no se ocupaban al hotel de la presidenta. Lo que dijo el Ascar digamos, en la conversación con Fantino. El circuito era como mucho más claro. Otesur, la causa de lavado contra Báez y también la causa de inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, que la tiene Rafecas. Digamos, no se la pasó a Ercolini. Él rechazó otra denuncia de Stolbizer ayer, que era sobre los plazos fijos que había declarado por la declaratoria de Eros Néstor Kirchner, que no coincidían. O sea, se olvidó 10 plazos fijos, Cristina. Exactamente. Entonces, que esas tres causas deberían, digamos, conformar un núcleo para poder entender la maniobra completa, ¿no? Sí. No, adelante. Usted es su casa. Pero por favor. Es su casa. Mira, entrevistar a periodistas es lo mejor que hay porque directamente dicen lo más importante rápidamente. Decilo. Yo le quiero hacer una pregunta después, decilo. No, yo lo que quería contar, que lo cuento en el libro, es que me contó un ex... Acá lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar. Un ex dirigente kirchnerista, que Cristina está arrepentida
de haberlo puesto a Máximo Kirchner como apoderado de la empresa Otesur. Claro. Porque lo más fácil en una sucesión conflictiva, por llamarla de alguna forma, es tener a un muerto, no lo digo despectivamente, a un muerto una persona y a un testaferro. ¿No es así? Claro. O sea, cuando apareció esa escritura donde pese a que no estaba como en el directorio de Otesur, después de todo este problema que Lázaro Báez, a través de Valle Mitre, manejaba Otesur, que es la que administradora de los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz, el problema fue cuando apareció ese papelito donde él es el apoderado de todas las empresas y de todas las cuentas bancarias. Entonces, eso lo pone penalmente el primero que va a terminar eventualmente procesado, porque las prisiones preventivas acá son muy difíciles, va a ser Máximo, ¿no? A menos que Cristina pase esto el 13 de abril, ¿no? Pero siguiendo, digamos, la investigación normal. Sí, de hecho, Máximo es más complicado porque hasta ahora Cristina no está imputada, si bien está siendo investigada, y bueno, Stolbizer hoy decía que está pidiendo su indagatoria. Pero también recordemos que también figura Florencia en el directorio. Está toda la familia. Y es lo mismo, lo que dice Daniel, es lo mismo que le debe pasar a Lázaro Báez, que se debe haber arrepentido de haber puesto a Martín Báez, su hijo, su heredero, pero que de alguna manera el que tenía la gestión de toda la obra pública, de conseguir la certificación de obra en tiempo récord, cuando no se le pagaba, el Báez cobraba, consiguió el 80% de la obra en la provincia, es el padre que lo puso ahí, y ahora Martín Báez, como director de muchas de las empresas del grupo familiar, va a tener que responder por eso, ¿no? Ahora, lo dijo la Nata, ¿no? El fin de semana, el domingo, y es cierto. Ahora aparecen como, o quieren hacer aparecer como que están preocupados por sus hijos y demás. Vos no me pusiste ni los Leuco a mi nombre. No, y esto le pusieron todos los curros. garantía para alquilar. Todos los curros de la Argentina los pusieron a nombre de los hijos, digamos. Eso también, digamos, habría que pensarlo antes, ¿no? La pedagogía, dice Ricardo Roa por ahí en una nota, ¿no? La pedagogía del delito que le enseñan a los hijos. Miren, yo siempre todos los días digo, no me tengo que sorprender más, pero me sigo sorprendiendo de las barbaridades, de las atrocidades, de la impunidad con la que gozaban de esto, de dejar los dedos pegados a los hijos. Hoy encontré una que realmente me sorprendió. Ustedes saben que Sergio Spolky, otro de los integrantes de esta verdadera mafia de corrupción del kirchnerismo, le vendió el diario a Tiempo Argentino, un diario alimentado a pauta publicitaria, a un empresario también bastante flojo de papeles. Se lo devolvió y el empresario diciendo que Sergio Spolky lo estafó, fíjese, chocolate por la noticia. Pero lo más extraordinario es que el que le devuelve el diario dice que la pauta publicitaria que le habían dado para este año, le habían dado pauta para el 2016 Spolky la vendió a los bancos ya. O sea, ni siquiera la utilizó para sus medios. Ya no contento con haber vaciado el resto de la pauta que recibió. Eso a mí me impactó, me dijo, ya que roben a futuro es escandaloso, es novedoso, son muy creativos para el mal. La pregunta, después de toda esta introducción, es: ¿qué es lo que más los sorprendió a ustedes? Los dos han investigado muy a fondo, muy rigurosamente, varios de los temas vinculados a la corrupción de estos años. ¿Qué es lo que no podían creer? Lo tuvieron que chequear varias veces porque diciendo, es insólito que han llegado a estos límites, ¿no? No, por un lado yo creo como la impunidad con la que se manejaban, ¿no? Eso me sorprende. Y también en los videos eso queda un poco reflejado. Claro. Que es como un poco la coronación de un modus operandi, digamos, porque podrían haber sido hasta, si vos querés, más prolijos. Claro, claro. Digamos, si vos mirás, analizás los papeles, las licitaciones de obra pública, digamos, eran groseras. Las certificaciones de obras le daban adelanto de obra cuando la obra no estaba terminada. No. O sea, Canqui Costilla, que es una empresa que dirige Martín Báez, por pedido del padre que lo puso ahí, tiene concretado solo el 30% de las obras en la provincia. O sea, era como muy grosero que la canilla del chorro de la obra pública, que fue el principal alimento del grupo de Báez, ¿no? Que Báez empezó, o sea, en el 2003 crea Austral Construcciones, poquito antes de que Néstor asuma la presidencia. Sí. Logró, digamos, llega a una veintena de empresas. Digamos, multiplica su patrimonio 12 veces. Martín Báez, que yo analicé las declaraciones juradas, en 6 años es 2.200% de crecimiento patrimonial. Un joven de 35 años. Que arrancó con patrimonio negativo, ¿no? No, arrancó con 400.000 pesos. Tiene un año que es muy significativo, que yo lo conté, porque el 2011 pasa de un patrimonio en rojo de 1,5 millones y a fin de año declara
21 millones. Es una locura. O sea, 20 millones, por eso 22 digo, millones. esa grosería en las declaraciones Claro. juradas ante la AFIP también muestra que sabían que el sistema lo permitía hacer eso. ¿Por Claro. qué? Porque la AFIP no, digamos, porque eso naturalmente salta. Claro. La AFIP no actuaba, así como la ONU actúa cuando Cristina Kirchner presentaba declaraciones juradas que tenían inconsistencias groseras que aún las que no entendemos y no somos expertos, nos damos cuenta mirando los números. Claro, ellos tenían cierta tranquilidad porque había un aparato de Exacto. protección que los blindaba y los cuidaba. Lo mismo Primer con tema. la UIF, Pero con el después organismo. políticamente también creo que ellos pensaron que de verdad iban a ser eternos y que no se iban a ir nunca del gobierno. Me parece que ahí también hay una explicación. Pero quiero saber lo que te sorprendió a vos, Daniel, que no podías creer y tuviste que chequear varias veces. En el año 2007, Austral Construcciones, el grupo Baez, invirtió 100 millones de dólares en un complejo hotelero en Bélice, ¿no? Bélice. Bélice es un territorio ocupado por los británicos a Guatemala. Entonces, y aparte, esa plata después dice que el contrato se disolvió y que lo volvió a repatriar a la Al dinero. Argentina y lo declaró ante la AFIP con una mediación, un arbitraje. Sí, pero el problema, yo lo que le pido, por favor, a los jueces federales, es que miren la foto en conjunto, que es un poco lo que yo veo en el libro. No miremos más Reloway, el primer caso, el primer valijero, no fue Fariña. El primer valijero fue para la empresa Badial, que fue la primera que tuvo Lázaro Báez, que venía de Uruguay a traer millones de dólares. Él admitió que traía Y él dinero lo admitió al ante la AFIP, lo admitió ante la AFIP. Después tenemos el caso de Liechtenstein. 10 millones de dólares. ¿Vos te acordás, Alfredo? Tremendo, tremendo. Que lo denunció Carrión en el año 2007, que decían que estaba loca y todo demás. Yo lo publiqué en Clarín y también nos insultaron, nos dijeron un montón de cosas. Entonces el juez Ercolini le pregunta y la empresa justifica que pudo haber sacado 10 millones de dólares en el año 2007. Pero ese mismo año invirtió 100 millones de dólares en Bélice. Y después hay que seguir sumándole los 5 millones de los campos de Mendoza, 15 millones de dólares Los 22 del en campo, Suiza, los 22 en Suiza y los 55 que Láscar ahora dice que realmente sacó. Entonces, digo, miren la foto del conjunto, dejen de mirar todo esto por separado, porque si no se entiende, a uno le va a faltar siempre una pieza que el otro tiene. Es el argumento de Aníbal Fernández, contar plata no es dinero. Y claro, si ves exclusivamente No es delito, el no es hecho, delito, no es no. delito, claro, digo, si ves exclusivamente el hecho de que están contando dinero, claro, limpiar un cuchillo tampoco es un delito, pero si hay alrededor una habitación llena de sangre y un cadáver, bueno, el contexto va armando el asunto. Pero quería hablar de Cristina, porque también está detrás de todo esto. Y salieron algunos hombres que estuvieron muy cerca de ella mientras ella fue presidenta de la Argentina, a decir que Cristina es una de las pocas funcionarias públicas que puede justificar sus bienes y que tiene su declaración jurada en regla. ¿Me pueden explicar por qué eso es mentira? Es mentira, primero, porque el aumento del patrimonio más grande que ella tuvo 3 causas por enriquecimiento ilícito. Una que tuvo el juez Ercolini por el primer año, que la pareja presidencial la absolvió. Otro que tuvo Ercolini, que también fue sobreseída. Y la más grosera fue la que tuvo Yervide el año 2008, Claro. que el patrimonio creció el 168% en un año. Es una cosa récord y que fue un sobreseimiento express. En tiempo récord. Sí. En tiempo récord, Ollarvide le sacó pese a que los expertos decían que no se justificaba totalmente el aumento del patrimonio de Néstor Kirchner, entonces eso fue una cosa de lo Incluso dio estamos por hablando- válido un estudio del propio abogado, del propio Bueno, contador de los Kirchner. Manzanares. Aceptó de Manzanares. las pautas de autoría del propio contador de los Kirchner, ¿no es así? Entonces, ya eso es cosa juzgada ahí, Rita, que espero que este concepto se incorpore a las causas para que se pueda reabrir eventualmente esta investigación, pero esa causa no cierra el blanco. Y aparte hay unas cosas que son paradójicas o son cínicas. Yo cuento el tema del Betic Service Group, ¿no? Que la empresa que hasta ahora no entró en el expediente, está del costado en el expediente de Casanelo, que es la empresa que compra la Rosadita. Claro. Y la compró un cordobés. Nada que ver. La compró Néstor Ramos. Sí. Hace 3 años que sabemos que la compró Néstor Ramos. Y el señor nunca vino a explicar por qué él, después de que fue extorsionado y presionado el Láscar, como lo admitió el otro día en el Claro. programa de Me la Fantini. robaron, dijo, me la robaron. Sí, a la que me la empresa. robaron, ¿por qué él apareció comprando el Betic Service Group? Y el Betic Service Group también es uno de los inversores del shopping de San Justo.
Y Cristina fue a inaugurar el shopping de San Justo en el año 2008 o 2009 diciendo que era una reivindicación del kirchnerismo y que el shopping no era solamente exclusivo de Palermo y de Recoleta. ¿Se acuerdan de ese discurso? Nadie le dijo que Lázaro Báez y todo ese entorno estaba detrás del Betic y todo lo demás o es una gran cínica, obviamente, pero esos papeles están y hay que abrir la investigación a toda esta ruta internacional que es donde está la plata, porque todavía obviamente falta descubrir mucha plata negra del kirchnerismo y ahora que, como decías vos recién, Alfredo, se cayó la AFIP, que estaba en manos de Esbatela, se cayó la Unidad de Información Financiera, perdón, que estaba en la Unidad de Información, la AFIP que estaba en manos de Che Garay, los jueces empiezan a darse cuenta de la presión social, porque eso es importante. Claro. Si la gente deja de presionar socialmente, estos jueces, que algunos son los mismos, Ollarvide y demás, van a volver a planchar las causas. Es cierto. Bueno, Mariel, ¿de qué manera crees que esto puede evolucionar? Mira, yo creo que un poco la causa de contra Báez por lavado estaba letargada. Me parece que esto implicó un impulso, quizás porque la contundencia, además que el mismo juez lo reconoció así, ¿no? Claro. Que lo consideraba una prueba, no me acuerdo la palabra que usó, pero central. Sí. Y me parece que de alguna manera esto forzó a un llamado de indagatoria que él quizás pensaba para mucho más adelante, él está haciendo todo un peritaje y quería esperar el resultado del peritaje, y esto concretamente hay hechos puntuales sobre los cuales Martín Báez va a tener que dar explicaciones, y además yo creo que Lázaro Báez seguramente querrá dar explicaciones para tratar de salvar un poco a su hijo. Ahora, me parece que solo no va a decir, bueno, porque él declaró una sola vez en indagatoria. Por el campo, ¿no? Por el campo, en marzo del año pasado, por un hecho puntual que, si se quiere, en toda la operatoria, como decía Daniel, es menor. Claro. Es menor, y Fariña dijo que lo compró en comisión para Lázaro Báez, y después se desdijo y que para un empresario, y hasta podría ser, supongamos, que no lo compró para Lázaro Báez, digamos, porque Molinari también, el empresario Juan Carlos Molinari, está procesado por lavado de dinero. Pero aún así, la operatoria de Lázaro Báez es mucho más amplia. Claro. Ese hecho, él presentó un escrito y respondió él hizo un descargo sobre 2 o 3 cosas puntuales menores. Me parece que ahora, por más que se niega a declarar, quizás no acepta preguntas, pero su escrito, su descargo va a tener que ser mucho más amplio, porque la operatoria que involucra a SGI tiene que ver con una maniobra de lavado más amplio y no una operación puntual de la compra de un campo. Ahora, recién, Mariel, vos hablabas de este famoso peritaje. Ustedes van mucho a tribunales y hace muchos meses ya que cada vez que Casanelo, off the record, porque empezó a hablar hace muy poquito, después del video, antes no habló con los medios, decía, no, estamos aguardando la llegada de un peritaje que se está haciendo con peritos de la Corte, esto se está demorando porque hay pocos peritos. Igual ya comenzó claro, más o menos a mitad del año pasado. Pero digo, y esta semana pidió las declaraciones juradas de los imputados. ¿Qué peritaje estaba haciendo sin las declaraciones juradas de los imputados? Había pedido la de Lázaro, ahora pidió la de Martín Báez, Pérez Gadín y Rossi. La de Lázaro Báez estaba porque estaba incluido en el peritaje y el peritaje de sus empresas. Igual acá me parece importante, por ejemplo, sumar, el fiscal Marijuán se reunió a partir del cambio de gestión que hubo en la AFIP, se reunió con las nuevas autoridades de la AFIP, porque lo que destaca el fiscal, por ejemplo, es que la AFIP tiene una capacidad investigativa, que a veces los peritos, digamos, analizan balances o contabilidad de una empresa que puede tener dibujos. O sea, que pueden saltar inconsistencias. Yo creo que probablemente salten, de hecho, porque, por ejemplo, el tema de las facturas truchas, Austral declaró que le pagaba empresas por servicios como Penta, Calvento, y esas empresas no lo tenían registrado en sus propios balances, o sea, algo muy grosero, digamos. O empresas como que no tenían después una actividad, no estaban registradas, estaban de baja en ingresos brutos. O sea, ni siquiera eligió una empresa que tuviera todo en regla o prolijo para, digamos, simular cómo la factura trucha, ¿para qué se utiliza? Para que en ese sobreprecio que se cobraba por la obra, él decía, bueno, gasté tanto en todos estos otros servicios que nadie le prestaba, no eran empresas que tenían capacidad de prestarle para realizar las obras. Esta inspección integral que pidió el fiscal Marijuán a la AFIP puede ser relevante. ¿Por qué? Porque la AFIP tiene capacidad investigativa. Claro. No solo analizar la información contable que el juez pidió e incorporó al expediente. Entonces, también esto puede, me parece que en eso el cambio de gestión de gobierno también puede ayudar a, por ejemplo, un organismo como la AFIP, que es querellante en la causa y debería haber tenido un rol muchísimo más activo. Ahora
te puede ayudar a que la investigación avance más rápidamente. Bueno, esto lo deja en una situación sumamente complicada Ricardo Echegaray, sin lugar a dudas. Hasta ahora, hoy la propia doctora Carrió le ha ampliado las acusaciones respecto de enriquecimiento ilícito y a esta altura no resiste que una persona de esta característica que prácticamente ha protegido y ha blindado la corrupción del gobierno de los Kirchner sea el que esté a cargo y al frente de la Auditoría General de la Nación. Claro. No sé cómo puede evolucionar eso. Con una indagatoria ya tienen que renunciar porque la ley que creó la Auditoría General de la Nación, lo que pasa es que nadie todavía, ni un juez lo llamó indagatoria. Pero si yo, retomando lo que decía Mariel recién, yo creo, acá hay que destacar que Leonardo Fariña es el príncipe de los truchos de la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque en 6 meses Leonardo Fariña y el Ascar pasaron a controlar una fortuna en negro que antes se manejaba por otros circuitos tradicionales de la City. Como el problema de la plata negra del kirchnerismo es cuando se muere Néstor Kirchner y queda tanto efectivo que el circuito tradicional de la City dice: yo te puedo lavar un palito verde, 2 palitos verdes, pero no esta cantidad. Entonces, no 15, por ejemplo, como en el video. No 15 como en el video, como que había ahí. Entonces, Leonardo Fariña es el príncipe de los truchos. Engañó a los Báez, engañó a Molinari. El alcalde de Miami le dio... A Karina Jelinek le engañó también. A Karina Jelinek, bueno, eso... Eso era más fácil. Lo dejo a tu criterio, sí. Eso, bueno, eso sería realmente... También todo... Preocupante, pero bueno. No, preocupante no. Digo, también se metió en la farándula. Claro, todo. El alcalde de Miami le dio la llave de la ciudad. El Departamento de Estado le dio una visa de empresario porque iba a invertir $100 millones para construir viviendas populares en Miami. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema es que cuando se dio cuenta que le robaron plata, el Lázaro Báez, es que los echan y entra Pérez Garín y todo este grupo. Yo digo, lo que hay que mirar ahora es lo que había cuando Néstor Kirchner vivía. Y ahí hay que preguntarse, Alfredo, ¿por qué Cristina Kirchner, cuando era miembro de la Comisión del Lavado, junto con Carrió, cuando llegaron las cajas del Citibank de Estados Unidos por el caso del Banco de Mendoza, ¿por qué ella no quería que se abran la segunda tanda de cajas? ¿Y dónde están esas cajas con documentación que tenían que ver con la plata que la provincia de Santa Cruz había invertido en el exterior y que se manejaba a través del circuito tradicional de la City? Ahí es donde están los dedos de la familia Kirchner más metidos, más que en esta segunda etapa, que fue una división de plata negra entre socios, según lo dijo Campagnoli en su propia resolución, que la primera investigación que arrancó con esto después del programa de la Nata, ¿no? Bueno, ahí va a aparecer Aldo Ducler, que era el que manejaba el dinero, que fue investigado por sus vinculaciones con el cártel mexicanos en Estados Unidos, y además quien trabajaba en ese lugar era el Coqui Capitanich, Jorge Capitanich. Increíblemente la vuelta que tiene la vida, ¿no? Bueno, entonces yo espero que ahora el ministro de Justicia encuentre esas cajas y se vea qué había que le preocupaban tanto a la senadora Kirchner en aquel momento, que le llamó la atención a Elisa Carrió, a Ocaña y otros miembros de la Comisión de Lavado que estaban ahí, y que es la punta, el arranque de esta ruta del dinero kirchnerista. Ahora, Daniel, retomo lo que decías al principio. Vos, desde el periodismo, investigaste causas muy importantes en Argentina, no terminó ni más ni menos que con la condena de un expresidente. ¿Puede ser que sea tan difícil para la justicia argentina investigar dónde está el curro de un tipo que era un cajero de banco y de repente es uno de los hombres más ricos de la Argentina? ¿Tan difícil es investigar ese recorrido? ¿Cómo puede ser? Yo creo que lo que decía antes Alfredo, acá hubo una red de complicidades. Obviamente, la Unidad de Información Financiera presentó el año pasado 50 y pico de reportes de operación sospechosa de los bancos privados, porque los bancos, recién cuando el tema estalla, ¿cómo es el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera? Si yo mañana en mi banco, en mi cuenta, aparecen $100.000, mi banco me llama y dice: Santoro, vení y explícame ¿dónde salió esta plata? ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa complicidad funcionó todos estos años. Los bancos habían presentado reportes de operaciones sospechosas sobre Finansur. Porque otra cosa que nos habíamos olvidado, el Banco Finansur lo compró Cristóbal López el año pasado. Y es un banco que se había animado a... Un empresario del juego, que además, si justamente un empresario del juego no debería tener un banco. Claro. Entonces tiene... Que en todo el mundo es incompatible que vos seas dueño de un casino y de un banco. Además de un banco. Sí. Acá solamente Cristina Kirchner y el Banco Central autorizó a eso. Y eso va a ser uno de los talones de Aquiles de Cristóbal López, porque él abrió un casino en Miami y se puso bajo la lupa de la DEA, del FinCEN y de todos, que de ahí te van a preguntar realmente, ahí no se van a equivocar cuál es el origen de la plata y cómo la... Entonces, yo creo que... Perdón. Y uno de los síndicos que debía, digamos, hacer observaciones sobre la aprobación de la compra por parte de Cristóbal López de Finansur fue contador de IDEA. Vos mirás hasta dónde llegan las conexiones. Claro.
sea, realmente increíble. Idea que, recordemos, es la gente, que el socio es Bocci San Felice, pero en realidad es el socio de Máximo, y como todos dicen que el Bocci figura como testaferro de Máximo, y es el que administra los hoteles presidenciales después que Vallemitra, la empresa de Lázaro Báez, tuvo que correrse porque ya saltó el escándalo. Mariel, y sigamos con porque todo se relaciona con todo, como decía Cristina. Clarence. Claro. Ahí aparece el primer financista con esta financiera Inverness, que todo el mundo decía que era inversión en esto, pero era Ernesto Clarence. Y Clarence es el que mueve la plata a Finansur. Y digamos, todo eso es lo que falta investigarlo y estructurarlo en una sola causa, ¿no? Daniel Santoro, Mariel Fitzpatrick, realmente han sido muy amables. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto.